En esta oportunidad vamos a tener la dicha de mencionar y comentar a una de las mujeres más importantes de la literatura peruana, que ha sido catalogada como un ejemplo de la perseverancia, reconocida por su esfuerzo en la lucha y dedicación en prevalecer el legado de César Vallejo, difundiendo sus obras literarias y poemas que han sido traducidas en varios idiomas y son leídas en varias facultades de la literatura e interpretadas en los más importantes teatros de todo el mundo. Estamos hablando de Georgette de Pílipar, reconocida por defender y prevalecer el legado de César Vallejo, nominándole como el poeta universal de la literatura peruana. Mi nombre es César Manuel Pariona Satalaya y hablaremos sobre un resumen sobre Georgette Filipar, una mujer empoderada. Georgette Filipar fue una mujer empoderada, una mujer única y digna de admiración, una escritora y poeta francesa, esposa de César Abraham Vallejo, un poeta peruano nacido en Santiago de Chuco después de la muerte de su esposo en 1938. Conservó abnegadamente todos sus manuscritos, salvándose de una segura desaparición. Durante los años de la ocupación alemana de París y luchó el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. De no ser por su favorosa dedicación, las obras literarias de César Abraham Vallejo no tendrían la difusión mundial que tienen, y el ahora reconocido ampliamente como el poeta universal. Infancia y adolescencia. Georgette Marie Philippard nació en París el 7 de enero de 1908, hija de Alexandre Philippard, de profesión orfebre y soldado, y de Marie Travers, modista de vestidos, ya que Georgette no lo menciona ni en sus propios escritos ni en los versos y prosas, y lo que se sabe de él es que fue una de las víctimas de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en agosto de 1914. En septiembre, en la batalla del Marne, fue herido y días después murió, cuando él tenía 32 años y Georgette 6 años. Georgette fue reconocida por su madre como hija suya el 8 de noviembre de 1915, pues la tuvo a los 19 años, y en esa época Marie Travers era todavía menor de edad. Georgette afirmaba que tuvo una infancia atormentada y que tenía muy mala salud, e incluso a los 6 años contrajo tuberculosis en una pierna. El reconocimiento de Georgette por parte del padre se dio por el juzgamiento del Tribunal Civil el 14 de octubre de 1917, a partir de una carta que dejó el agonizante progenitor. Hasta esa época se llamó Georgette Travers y de allí para adelante se llamaría Georgette Philippard. A los 11 años va al colegio y realizó estudios de secundaria incompleta. De los 5 años ella solo estudió 3 y trabajó desde los 16 años como ayudante de costurera al servicio de su progenitora. En 1926, Georgette tenía 18 años y compartía junto a su madre ya anciana un departamento, y llevaba una vida cotidiana de manera tranquila, sin sobresaltos y muy controlada por el entorno familiar. Georgette acompañó a su madre en los 6 últimos años de su vida. Marie Travers vivió solo 40 años, dejando sola a Georgette de 20 años, quien aún era menor de edad. Georgette es enviada a Bretaña, donde realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sevigny de Vitre, de la Inspección Académica Los Rennes, en la cual culminó sus estudios con excelencia en el año 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Madame Birot y Madame Lambie constituyen el llamado Grupo Real, las damas que diseñan exclusivamente los vestidos para la reina de Europa. Viajó a Londres para proseguir su formación educativa y vivió los días más felices de su vida. Realizó estudios de violoncelo que junto con la guitarra
era su instrumento más preciado. De vuelta en París en 1924, continuó sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. De día trabajaba como costurera en el pequeño taller de su madre. Georgette era escritora, poeta francesa, esposa de César Vallejo. La historia de amor entre Georgette Philippart y César Vallejo nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella, una joven costurera de 18 años con estudios en Londres, y él, un poeta peruano que vivía en la Ciudad Luz desde 1923. El matrimonio estuvo junto por 10 años, pero su amor perduró hasta la muerte de Georgette en 1979 en Lima, a 10.253 kilómetros de su París natal. La joven escritora conoció a César Vallejo cuando tenía 18 años. En mayo de 1926, cuando Vallejo mantenía una relación con Henriette Mais, Georgette se entera de la existencia del poeta. Georgette, nos conocimos de una manera muy curiosa, una época ridícula si usted quiere. Usted sabe que los sudamericanos hacen muchos gestos al hablar. Y yo veía en la casa del frente, contra la luz tamizada de una pantalla roja, de muy mal gusto a una persona discutiendo y gestualizando. Era invierno y las ventanas estaban cerradas. Y yo conmovida le dije a mi madre: pobre los vecinos de al frente, son sordomudos. Llegó la primavera, un domingo. Yo estaba asomada en la ventana y lo vi discutiendo como siempre, pero también oía su voz: mamá, el vecino de al frente habla. Así de esta manera empezaron las cosas. Por eso puse atención en él, contó Georgette de Vallejo en una entrevista con la revista española Triunfo en el año 1976. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París. 2 años después de retornar al país europeo tras ser expulsados de Francia por sus vínculos comunistas. La poesía y el marxismo eran 2 cosas que unían a la pareja. Vallejo muere a los 46 años, un Viernes Santo en París. Georgette le cede su espacio en la tumba familiar en Montreuil. En 1939, un año después de su muerte, edita y publica Poemas Humanos, la obra poética de su esposo junto a Raúl Borras Barrenechea. Georgette de Vallejo fue la encargada de difundir las obras de Vallejo tras su muerte. Tras la muerte de su esposo, ella dedicó sus esfuerzos para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal durante los años de la ocupación alemana a Francia. Georgette cuidó los manuscritos de su esposo con temple de guardia. Tras la muerte de su esposo, ella dedicó sus esfuerzos para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. Durante los años de la ocupación alemana a Francia, Georgette cuidó los manuscritos de su esposo con temple de guardia. Llega a Perú en 1951, donde decide vivir bajo una pequeña pensión que obtuvo tras la llegada de Porras Barrenechea en el Ministerio de Educación hasta 1968. Es recordada por su mal carácter y la irritabilidad para guardar con celo la memoria de su esposo. En 1978, Georgette sufre un severo accidente, rueda por las escaleras y presenta un accidente cerebrovascular y hemiplegia parcial. Murió en Lima. Mi nombre es Jean-Pierre Llano Sánchez y yo les voy a hablar sobre las obras de Georgette. Las obras de Georgette son muy reconocidas mundialmente y una de las obras más destacadas de ella es Allá ellos, allá ellos, allá ellos, en la cual se encargó de juntar casi todos los manuscritos de su amado y difunto en ese entonces César Vallejo para poderlos plasmar en la obra antes mencionada. En esta obra nos habla sobre la dura vida que César Vallejo tuvo que pasar para lograr todos sus objetivos y llegar a ser la persona que tanto admiramos, los obstáculos que le puso la vida, su paso por la cárcel, y a pesar de ser inocente, él
a pesar de todo lo duro que pasó, nunca se detuvo para llegar a ser la persona a la cual todos admiramos y una persona ejemplar. Finalmente, respecto a esta pareja paradigmática, ¿no es acaso el testimonio viviente de una vida cargada de sufrimientos por la triste realidad del hombre? ¿No es acaso la grandeza de su amor que los unirá eternamente? Indudablemente que sí, que la efeméride del 14 de octubre sea para tributar un homenaje al amor de leyenda que nos brindaron César Abraham Vallejo y Georgiette Philippart en un canto para la eternidad. Cerramos diciendo que el amor incondicional de Georgiette Philippart y la poesía y el marxismo eran las cosas que unían a la pareja, una pareja incondicional. Aún muerto César Vallejo, Georgiette publicó sus libros, sus literaturas, hasta que lo denominaron el poeta universal.